el auto del juez Peinado al presidente del gobierno, le ha pillado fuera, le ha pillado en concreto en Nueva York, en la Asamblea de la ONU, así que hasta allí, hasta Estados Unidos, nos vamos con nuestro corresponsal David Landete. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, como ya hemos escuchado al menos parte de lo que ha dicho esta tarde-noche, hace un par de horas Sánchez allí en Nueva York, te pregunto más que por lo que ha dicho, por cómo le has visto, porque ha sido la primera vez en la que hemos visto al presidente del gobierno después de haber conocido ya este auto del juez Peinado. Hay cosas que no cambian con Pedro Sánchez y es cómo le maneja su equipo y por lo tanto lo que hemos visto es una rueda de prensa muy controlada, con solo 3 preguntas, suele dar solo 3 preguntas por lo que le conozco yo cuando viene aquí y todas filtradas por su equipo. Es decir, sinceramente yo aquí estoy acostumbrado ahora a ver a Donald Trump, que te gusta más o menos, pero pregunta, responde durante horas y horas. Sánchez ha respondido muy brevemente. Ha dado la información que iba a dar, que era sencillamente esa movilización de un barco para asistir a la flotilla esta que va a Gaza. Y por lo demás se ha referido de una forma muy breve, muy lacónica a la imputación y en la apertura de juicio de su mujer y de su hermano. Ha dicho que defenderá su inocencia, ha criticado a los medios, diciendo que espera que se hagan eco de su futura absolución del mismo modo, en el mismo volumen de informaciones que hemos informado de estas aperturas de juicio. Y luego ha criticado algo también bastante llamativo al jefe de la oposición, el señor Núñez Feijóo, por decir que debería renunciar al acta de diputado ante este escándalo de corrupción, ¿no? Ha dicho que eso le parecen insultos, aunque no tengo yo constancia de que el señor Núñez Feijóo haya insultado directamente a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha dicho que se siente insultado. Y ya está, en una comparecencia de minutos. Tampoco, José Luis, sé qué estaba haciendo además de eso, porque no ha dado el discurso en la ONU, lo ha dado el rey. Canceló 2 entrevistas ayer, una en Bloomberg, la otra en la CNN, son 2 medios en los que le gusta mucho aparecer cuando viene a Estados Unidos. Suele dar entrevistas en ellos, muchas veces en inglés, porque tiene un excelente manejo del inglés. Y canceló varias reuniones bilaterales. Por lo tanto, incluso he leído en algún sitio, creo que me lo confirmes, que iba o estaba prevista un encuentro con Zelensky y que Zelensky tampoco ha acudido al encuentro con Sánchez. No tengo claro cómo ha sido la cancelación o lo que haya sido de ese encuentro. No tengo ninguna duda de que Zelensky es alguien que aprecia a Sánchez, porque Sánchez es cierto que ha demostrado mucho apoyo a Zelensky y me consta que no hay ningún tipo de tensión ahí ni nada, pero algo ha sucedido que no se han visto, ¿no? Pero dudo que haya ninguna rencilla o algo de distancia entre ambos, ¿no? Porque del mismo modo que el presidente del gobierno ha sido un gran defensor de la causa palestina y de los gazatíes, lo ha sido también de Ucrania ante Rusia, ¿no? Por lo que sí, ha habido una cancelación ahí, se ha visto con, creo, los jefes de gobierno de Líbano y una nación africana, pero una agenda muy ligera y con poco peso institucional, porque eso recae sobre el jefe del Estado, y el jefe del Estado que ha ido en esta ocasión es el rey Felipe. Ahora hablamos, por cierto, del discurso. Vamos a hacer un paréntesis en este análisis de los casos de corrupción. Hablamos de inmediato del discurso del rey, pero por aclarar, me dice May Mariño que efectivamente hoy sí se ha producido ese breve encuentro entre Zelensky y Sánchez. Es verdad que ha modificado, como decía David, bastante su agenda, la ha reducido en algunas cosas. Ayer, por ejemplo, fue muy liviana y al final no tuvo las bilaterales previstas. Y que es verdad que en esta ocasión, pese a otras que en otras cumbres sí las tiene, ha tenido menos bilaterales, reuniones con otros homólogos. Pero con Zelensky sí se ha visto, igual que el rey, que también se ha visto con Zelensky. Y es verdad que en esta ocasión Sánchez no tenía intervención ante la ONU, ante la Asamblea, pero sí que ha tenido, porque era el rey el que ejercía el jefe de delegación, pero sí que ha tenido intervenciones en foros paralelos que se llaman, y de ahí que le hayamos escuchado hablar sobre Palestina, sobre democracia o sobre cambio climático. El que ha estado muy contundente, David, ha sido en ese discurso ante la Asamblea General de la ONU. El rey ha dicho que hay que detener de inmediato lo que ha definido como una masacre de Israel en Gaza, ¿no? Lo que ha sido llamativo ha sido la contundencia y la fuerza de la denuncia del rey de la operación de Israel en Gaza. Han sido palabras muy aplaudidas porque hay un consenso. Yo creo que las excepciones a la crítica a Israel por esta campaña militar son muy pocas. Yo creo que solo Estados Unidos e Israel son los últimos que quedan que se resisten a ese reconocimiento al pueblo palestino o al Estado palestino
y a condenar esta misión y, por lo tanto, escuchar al jefe de Estado, al rey, cuyas palabras no tienen carga política alguna. Decir que, como rey de una nación que tiene un pasado tan importante para el pueblo judío, por los sefardíes, ¿no? Decir que les implorando, porque ha utilizado el rey la palabra les imploro que por favor detengan esta masacre. Son palabras muy fuertes procedentes de un rey de España, ¿no? Que implore el rey a la nación judía, de la que se dice amigo y admirador por sus esfuerzos, por sus grandes avances tecnológicos y de autogobierno, ¿no? Pero claramente ha dicho que la situación es insostenible y que el daño que se está haciendo no solo al pueblo palestino, sino también a la causa israelí es muy grande, ¿no? Y esto ya no son palabras del gobierno con una clara significación política, muy pro-palestino, tal vez el gobierno más pro-palestino en las naciones occidentales, como es el de España en este momento, pero vienen del jefe del Estado, ¿no? Que, bueno, también había alguna sospecha, alguna duda ahí, José Luis, de si iba a utilizar la palabra genocidio. No la ha utilizado, no, la ha empleado el gobierno. Y efectivamente, como comentaba la compañera, me llega ahora la información de que Sánchez se ha visto hace unos momentos con Zelensky después de que Zelensky se viera también con el rey. Es decir, así queda un poco completa la agenda de Pedro Sánchez y, como te decía, en realidad Zelensky está muy agradecido, es alguien que reconoce mucho el papel de mediación de Pedro Sánchez. No tiene nada de polémico o controvertido el trato de España con Kiev en este momento. Hemos sido muy contrarios a la invasión. Oye, David, te dejamos ya, que es un día de mucha intensidad también informativa en Estados Unidos, y sé que no te deja de sonar el teléfono. De todas formas, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer caso al presidente del gobierno, por lo que nos decía David. Aquí hacemos caso al presidente del gobierno. Entonces, lo que vamos a hacer es acordaros, si al final hay sentencia absolutoria, acordaros de los que estábamos esta noche aquí, volvemos los mismos, y por favor, en producción, que alguien mida el tiempo exactamente que estamos hablando de este caso y del juez Peinado, para, si al final hay sentencia absolutoria, hablar exactamente en el cascabel de esa noche los mismos minutos y segundos de los que estamos empleando esta noche. ¿Te parece? Te lo digo porque te llamaremos otra vez. No, hay una cosa que me llama bastante la atención, José Luis, acostumbrado como estoy a Estados Unidos y a trabajar aquí y tal. Lo que me sigue llamando muchísimo la atención es que un presidente del gobierno, un jefe de gobierno de una nación europea donde hay libertad de prensa y demás, dé una conferencia de prensa en la que acepte 3 preguntas que además filtran ya y llaman a los periodistas por nombre, apellido y medio el equipo de comunicación del presidente. Es un ataque, es una afrenta a la libertad de expresión. Yo sé que en España la repudia a lo que representa Trump es total y absoluta, pero es que es día y noche. Tú te acercas a Trump y le puedes preguntar lo que sea de lo que le preguntas. Le he visto en una sola comparecencia que le preguntan de Congo, de Kazajstán, y responde a todo. Algunas cosas las sabe, otras no. Pero es que a mí me llama muchísimo la atención esto de Sánchez. Mira que le copia cosas Sánchez a Trump, podía copiarle esa. Mira, esa no se la copia. Vamos a dejar a David Arandete, porque tiene el teléfono que le echa humo. Gracias, David, como siempre, sabes que se te quiere. Gracias, hasta luego. Ay, perdón. No, solo es unos apuntes. Ojalá todas las ruedas de prensa, es verdad, que fueran sin límite de preguntas y los periodistas podamos hacer las que consideremos. Eso vaya por delante, pero costumbre en España es, primero, porque los periodistas suelen ser los mismos, los que cubren gobierno siempre, entonces se les conoce y es un detalle llamarles por el nombre. No están filtradas las preguntas, simplemente se pregunta un turno para darlas. Yo creo que más que eso se refería a que se le puede preguntar con toda naturalidad y de todo a Trump, y es verdad que a Sánchez se le puede preguntar muy poco, con o sin nombre y apellido. No, pero se le puede preguntar los turnos. Hoy se han dado 4 turnos de preguntas y nadie te filtra la pregunta que tú puedes. Yo ahí no estaría de acuerdo, porque esta es una práctica que la han hecho todos los presidentes. Pero antes, por la propia naturaleza de las ruedas de prensa, en la propia naturaleza de las ruedas de prensa está el hecho de que se pregunte libremente y que se pregunte cuantos más periodistas. Te digo una cosa, encajamos con el España de debate. No, excepto cuando comenzó la pandemia, que empezó a regularse. Vamos a avanzar, que esto creo que no es menor, pero echamos de menos el plasma. Es plasma. Fíjate cómo está la cosa, que se echa de menos el plasma. Se hacía y era costumbre y era lógico en las cumbres internacionales. Tú tienes a 2 jefes de gobierno en una cumbre y hay un tiempo limitado, porque además la agenda va muy apretada y se
dice, hay 3 preguntas para cada uno de ellos y poneros de acuerdo toda la prensa en las 3 preguntas que va a hacer un compañero o 2. Bueno, que el problema es que esto se ha generalizado y tú no tienes al presidente del gobierno accesible ni en actos internacionales ni en actos nacionales. Ese es el problema. Bueno, que el tema es jurado popular. ¿Y por qué se ha elegido? Porque el juez Peinado ha elegido esa fórmula para proponer que a Begoña Gómez se la juzgue, llegado el caso, con esa fórmula del jurado popular.